Ya estamos acá con la doctora Claudia Noriega. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Mucho gusto. Bueno. Comenzaron los fríos y Sí. hay que tener muchísimas cosas en cuenta. Yo creo que por ahí viene el tema, ¿no es cierto? Exactamente, sí, sí. Con estos fríos, por ahí nos obliga a calefaccionar los ambientes en donde estamos, ¿no? Y es ahí donde se presenta alguno de los problemas, que es lo que vamos a hablar ahora, la intoxicación con monóxido de carbono. Bien, ¿qué hacer en el caso de que lleguemos a esta situación? De Sí. llegar a una habitación y... Primero, ¿cómo descubro que hay monóxido? Sí, mira, esto es muy importante la pregunta que haces, porque es muy difícil darse cuenta. El monóxido de carbono, ¿qué es primero? Es un gas que se genera por la mala combustión de los elementos que están prendidos, ¿sí? Por ejemplo, del calefactor, del brasero. Hay muchas casas que se calefaccionan con braseros y encima se les suma que no hay ventilación. Entonces, este gas, que es el monóxido de carbono, se le llama el asesino silencioso. ¿Y sabes por qué, Germán? Porque no tiene ni olor, no tiene sabor, no te das cuenta que lo tenemos en el ambiente y que nos está haciendo daño. Entonces, por ahí es muy difícil percibirlo. Bien, en el cuerpo, ¿qué puedo percibir que hay algo que no está funcionando bien? Sí, primero tener en cuenta, son varios factores como para poder sospechar esta intoxicación. Uno es saber que tenemos estos elementos que están prendidos, que están haciendo una mala combustión y que muchas veces nuestra casa no tiene ventilación. Entonces ahí ya tenemos que abrir el ojo. Segundo, cuando empezamos ¿con qué síntomas podemos llegar a empezar? Con dolor de cabeza, con algo de náusea, dolor abdominal, mareo. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene este mecanismo de acción? ¿Qué es lo que hace el monóxido de carbono en nuestro cuerpo? Entra por la parte respiratoria, entra a nuestros pulmones. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hace? Ocupa, normalmente, acá te hago un paréntesis, normalmente la sangre lleva oxígeno a los diferentes órganos, cerebro, ojo, corazón, riñones. El monóxido de carbono viene y ocupa este lugar del oxígeno. Entonces, la sangre, en vez de llevar oxígeno, lleva este gas que es tóxico. Y lo lleva, imagínate, a órganos vitales, como es el cerebro, como es el corazón. Por lo tanto, si nos accionamos en forma urgente, esta persona o estas personas corren riesgo, y riesgo de vida, ¿no? Bien, supongamos esta situación. Llego a una habitación, me encuentro familiares, ¿no?, que están con estos síntomas. ¿Qué hago inmediatamente? O si ya los encuentro medianamente desmayados o desvanecidos. Sí, mira, hay como dos cosas. Primero, tenemos que saber que el lugar lo debemos ventilar. Bien. ¿Sí? Si no lo podemos ventilar, es sacar la persona que está descompuesta o desmayada, sacarla del lugar. Sacarla del lugar y procurarle aire ambiente. Y rápidamente llamar a emergencia. Bien. ¿Por qué? Porque esta persona debe ser asistida ya haciéndole un aporte de oxígeno como corresponde, ¿no? Bien, entonces inmediatamente o ventilo el lugar o saco a la persona de ese lugar, claro, de ese ambiente, que le dé aire, como decimos, aire fresco. Exactamente. Siempre teniendo cuidado de cuál es el elemento que ha producido este gas, este monóxido de carbono, ¿no? Bien. Y sí tener en cuenta que esto es más grave o se presenta más, quizás la sintomatología es más frecuente en niños, ¿sí? Claro. Que en adultos, pero bueno, la gravedad está. ¿Qué tema, no? Más sí, ahora en época de invierno, que calefaccionamos por allí con estos tipos de braseritos, o no nos ocupamos de llamar al técnico encargado, al gasista, de que revise que la llama esté bien, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, tenés calefactores, tenés termotanques. Por ahí nos hemos encontrado con familias que nos cuentan, sí, es que el problema es que tenemos un termotanque en una habitación cerrada y el termotanque hace tiempo que no le hacemos el servicio, no funciona bien. Calefactores que no encienden bien. Cocinas que tampoco encienden o tienen el fuego a pleno. Entonces todo esto tenemos que tener en cuenta y tenemos que irlos, como decís vos, Germán, tienen que tener su service, porque a la larga, no muy a la larga no, pero nos puede traer consecuencias. Una combustión de un fuego mal hecha te puede traer esto que es la intoxicación. Pero para colmo, lo que te decía recién, es el asesino silencioso. No te das cuenta no te das cuenta.
Entonces, principalmente cuando estás durmiendo, ¿no? Principalmente cuando estás durmiendo, exactamente. Así que bueno, a tenerlo en cuenta, a consultar ante estos síntomas. Se toma tiempo, es muy rápido el tratamiento, pero sí consultar. Muy bien, vamos con otro tema. Endometriosis. ¿Qué es? Endometriosis. Luego fíjate, Germán, que este tema o este problema es muy frecuente y es muy preguntado, ¿no?, por las mujeres. Casi el 10% de todas las mujeres que estamos en edad fértil podemos llegar a tener este problema, que es la endometriosis. ¿Y qué es la endometriosis? Primero te quiero hacer un pequeño resumen de qué es lo que es el endometrio, porque a partir de ahí es donde nosotros podemos sospechar este problema. El endometrio es una pequeña capa, yo siempre digo como si fuera una pequeña alfombra, que es la que tapiza el interior del útero. Bien. Este endometrio, esta capa, es la que se descama o es la que todos los meses se desprende y es la que nosotros vemos después como menstruación, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa en la endometriosis? Hay parte de este endometrio o de este tejido puede diseminarse o puede salir a otros lugares que no sea el útero. Puede salir y se puede depositar o en las trompas o en el ovario o en el abdomen o en otros lugares que no son propios de estar en el útero, ¿no? Y a partir de ahí nos como puede que empezar. Toman otro camino que no es el que le correspondería. Exactamente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se considera? Y ahí arrancan los problemas. Y ahí arrancan los problemas. ¿Por qué? Porque se considera primero, es un problema, una patología benigna. Bien. Segundo, sí produce en los lugares donde está, produce reacciones inflamatorias. Entonces, si se deposita este tejido... Me imagino que a la vez dolor. Exactamente. Vos me vas a preguntar qué síntomas tiene esa persona, esa mujer que tiene esta endometriosis. Muchas veces no tienen síntomas, y la mayoría de las veces tienen síntomas leves a moderados. ¿Qué síntomas? Dismenorrea. ¿Qué significa esto? Dolor, son menstruaciones súper o muy dolorosas. Y sobre todo estas dismenorreas se presentan ya cuando ha habido más de 1 o 2 años de que la mujer está menstruando. Dolores durante las relaciones sexuales. Es muy frecuente que me digan, doctora, yo vengo manteniendo relaciones y ya este último tiempo empezó a tener muchos dolores. Entonces hay que sospecharlo. Y sobre todo también es muy frecuente o está muy asociada a lo que es la infertilidad. Si bien no todas las mujeres que tienen endometriosis van a tener infertilidad, pero cuando ya se hace el diagnóstico de infertilidad debemos sospechar endometriosis. Bien, nos tenemos que ir, pero antes de irnos, sí. ¿Hay tratamiento? Sí, hay tratamiento quirúrgico y médico. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Cualquier consulta nos preguntan a nosotros a nuestro WhatsApp. Les facilitamos el número de contacto de la doctora Claudia Noriega. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y muchos saludos a la gente de Deposito, ¿no? Un saludo enorme a toda la gente del Hospital Deposito, donde la doctora es allí la directora. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, nos vamos rápido al corte y ya volvemos con más Cultura Inquieta.